Buenas tardes con todos los presentes. Les saluda el capitán de corbeta de superficie, Eduardo Aguilera Granja, y seré el presentador en esta conferencia. La Academia de Guerra Naval da la más cordial bienvenida a todas las autoridades, señores oficiales y delegados de los repartos de la Armada, invitados especiales presentes en esta conferencia virtual. Sean todos bienvenidos. La modalidad de la presente conferencia será la siguiente. El señor expositor realizará la presentación del tema con una duración de 40 minutos sin interrupción. Posterior a ello, se efectuará una ronda de preguntas y respuestas. Para el efecto, las preguntas deberán ser enviadas por mensaje interno al chat de esta sala Zoom, las cuales serán consolidadas y presentadas al finalizar la intervención del señor conferencista. Finalmente, se realizará el agradecimiento por parte de un señor oficial alumno y la entrega de reconocimiento. En esta oportunidad, contamos con la presencia del señor general de ejército Paco Moncayo Gallegos, con el tema Apreciación Geopolítica de Sudamérica, para lo cual me permito realizar una presentación resumida de su hoja de vida. El señor expositor alcanzó el grado de general de ejército, el grado militar más alto de la Fuerza Terrestre. Entre sus cargos de más alto nivel, se desempeñó como agregado de las Fuerzas Armadas ante el Estado de Israel, comandante general de la Fuerza Terrestre y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, miembro de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores y miembro del Consejo de Seguridad Nacional. Entre sus principales cargos administrativos se encuentran diputado nacional, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito por 2 periodos, entre otros. Entre sus títulos académicos universitarios se encuentran licenciado en Ciencias Internacionales y doctor en Economía e Integración. Ha escrito varias obras literarias de índole geopolítico, militar, desarrollo regional, seguridad y defensa. Cabe indicar que las ideas y expresiones del señor disertante reflejan sus opiniones exclusivas y no comprometen a las instituciones que pertenecen o han pertenecido. Dejo con ustedes al señor general de ejército Paco Moncayo Gallegos con el tema Apreciación Geopolítica de Sudamérica. Que me permitan colocar la conferencia para dar inicio a la misma. Muy bien. Agradezco en primer lugar a la Academia de Guerra Naval, a sus autoridades, por esta invitación que me honra sobremanera. Para mí siempre es un gusto estar con mis compañeros militares tratando de estos temas que nos interesan porque son los temas fundamentales de nuestra profesión. El tema que me han pedido desarrollar es un tema realmente complejo. Por eso lo que vamos a tratar ahora es simplemente de dejar puestas algunas pinceladas, algunas ideas, algunas novedades también que nos pueden servir para el periodo de preguntas y de respuestas y que nos van a permitir, por otra parte, profundizar lo que aquí se trate en otro tipo de estudios o en los estudios que personalmente hace cada uno de los oficiales. Este es el sumario que vamos a tratar y comencemos inmediatamente. ¿Qué método utilizo yo para una conferencia de geopolítica? Pues simplemente comienzo con estudio geohistórico, porque de allí nacen elementos fundamentales para comprender las realidades. Por ejemplo, las tendencias que marcan, que vienen desde el pasado, están en el presente y pueden proyectarse al futuro, excepto
que se logren momentos de ruptura. Por otra parte, como tienen energía propia, fuerte y sostenida, al menos que estas rupturas ocurran, van a seguir produciendo. Si lo que nos pasa en el Ecuador es eso, que tenemos ciertas tendencias, también hay positivas, pero algunas negativas y mucho, que siguen constantes en nuestra historia, en nuestro presente y se van a proyectar al futuro si es que no hacemos de nuestra parte una voluntad política y estratégica como Estado y como país para salir adelante. Entonces vamos a comenzar por lo mismo, con una visión geohistórica y tomando en cuenta ciertos elementos. Vean ustedes en el mapa que está a la izquierda y piensen en la cultura maya y piensen en la cultura azteca y van a observar ustedes que donde hubo las mayores culturas, el mayor desarrollo, la cultura maya tenía en muchos aspectos adelantos superiores a la europea. Justamente en estas áreas es donde hay mayor pobreza ahora, mayor subdesarrollo ahora. Entonces, ya eso nos deja una incógnita y nos permite trazar hipótesis. ¿Por qué los pueblos que tuvieron más alto nivel de desarrollo técnico, cultural, civilizacional, son los pueblos que ahora se encuentran con mayor retraso en el mapa latinoamericano y en el sudamericano? Miren lo que era el Incario, ¿no? Leer lo que dice Charles Mann, lo compara con las más grandes organizaciones políticas de todos los tiempos. Pueden leer ustedes lo que se encuentra en el gráfico. Entonces, veamos por qué ha pasado lo que sucede en Sudamérica, lo que sucede en Latinoamérica. En gran medida, además de esta matriz indígena, el modo de colonización, el modo de independencia explican por qué Sudamérica está donde está, por qué Latinoamérica está donde está. En primer lugar, diferencien ustedes la colonización española de la portuguesa, de la inglesa, y van a ver que hay diferencias entre las dos de la península ibérica, pero que son menores. Llegan acá los españoles a unos territorios riquísimos, extraordinariamente dotados por la naturaleza, y llegan a donde existe Estado, donde existe estructura y donde la gente está acostumbrada a obedecer en el marco del Estado. No pasa lo mismo en Brasil, ¿no? Que se desarrolla con un modo más bien de plantación, se entregan grandes territorios a terratenientes que inclusive reciben grados como coroneles, y donde la esclavitud es la forma de relación desde el inicio, primero de los propios indígenas y después de los habitantes africanos. Y claro, la diferencia con la colonización norteamericana es que allí lo que sucede es un trasplante de la comunidad del Reino Unido, de la Gran Bretaña, hacia territorios relativamente vacíos, a donde van además personas de especial nivel cultural tan alto como el que existía en Europa entonces, y que son gente que va a trabajar, no va a explotar el trabajo, son calvinistas, gente que además ustedes saben que el calvinismo se considera como uno de los motores que tuvo el capitalismo en su tiempo, son personas trabajadoras que además también van a un punto difícil. En geopolítica sabemos, en la teoría del desafío-respuesta, lo que significa llegar a lugares plácidos donde no se necesitan esfuerzos mayores para poder adaptarse y lo que significa llegar a las tierras duras. La mitad de los migrantes del Mayflower murieron en el primer invierno en Estados Unidos. Entonces, todo eso va configurando históricamente las diferencias que hoy podemos notar. Ustedes vieron el mapa anterior que el centro en el Incario estaba en el sector del Cusco.
En la época de España, como en esta área es donde existen las mayores cantidades de minerales, y como estamos en una etapa del desarrollo mercantilista donde la riqueza de las naciones se mide por la cantidad de metales preciosos que se tiene, vuelve a ser el centro en la estructura geopolítica de la región. ¿Y cómo nos independizamos? Bueno, en el caso de las colonias americanas es una separación, hay la guerra, por supuesto, pero se fundamenta más bien en que ellos se sienten ingleses que están siendo maltratados. Para los americanos en esa época, igual para los ingleses, era una relación directa entre el pago de los impuestos y la participación en el Parlamento. Los americanos querían tener una participación como les correspondía por su nivel de aporte a la comunidad y estaban rezagados. ¿Cómo se independizan en el Brasil? Viene el rey Juan huyendo de Napoleón, le exige la corte que regrese, queda el reino en manos de Pedro I, que declara la independencia, el hijo de Portugal gobernado por su padre. Después, el hijo de Pedro I resulta un emperador de extraordinarias calidades como estadista y proyecta ese país. Pero lo importante es que no tuvo grandes guerras de la independencia, no tuvo muchas batallas, no tuvo muchos héroes, y hoy es un solo país. En cambio, los hispanoamericanos peleamos 25 años. Si ustedes toman en cuenta desde los primeros brotes, tanto en Bolivia como en Ecuador, y la independencia que se gana finalmente en la batalla de Ayacucho, 25 años de guerras, 25 años de agotarse realmente el territorio, y por supuesto muchos líderes, muchos héroes, y un fraccionamiento de los estados hispanoamericanos en más de 24. ¿Qué pasa en este continente de ahora nuestro asimétrico? Una gran potencia anglosajona, una potencia intermedia y una gran cantidad de países que se dividieron, y lo que es peor, al día siguiente comenzaron a guerrear todos contra todos. Eso nos hace ver cómo está ahora Sudamérica, qué papel juega Brasil, qué papel jugamos los países hispanoamericanos, y esto se puede ampliar al análisis de América Latina. Francis Fukuyama, en su libro Political Order and Political Decay, dice que los países nuestros, los países iberoamericanos, nacieron con un defecto de origen. Instituciones autoritarias, mercantilistas que se trasladan desde Europa, una rígida estructura de clases sociales, agravada por elementos étnicos, y por supuesto, una gran cantidad de señores que resisten la autoridad del Estado. De tal manera que, según él, esas son las razones del pobre rendimiento económico, de la desigualdad y de la polarización que tienen nuestros estados. En este cuadro ven la cantidad de conflictos, todos contra todos. En este caso, en Sudamérica, vamos a decir algo que todos sabemos, ustedes lo saben tan bien como yo, la cantidad de conflictos, todos contra todos, mientras un gran Brasil que comienza a ocupar y ocupa un liderazgo y es parte de los BRIC y realmente tiene una capacidad grande con relación al entorno. Ahora, desde el punto de vista global, ¿qué es Sudamérica en el mundo? Yo les invito a ver estos mapas, los mapas son importantes en los análisis geopolíticos, ¿no? Tenemos la proyección Mercator que nos hace ver que estamos en el mundo. Tenemos el mapa de Autograph, donde vean ustedes las cosas que pasan en la estrategia desde el siglo XX están en el círculo rojo. Y vean dónde está Sudamérica. Y vean el mapa de abajo, que es un mapa geopolítico que dimensiona el poder de los estados.
vean Sudamérica lo que es, vean África lo que es, vean lo que son los Estados Unidos, inclusive junto a Canadá. Véanle a Canadá arriba y vean entonces cómo el poder está distribuido en el mundo. Eso es un elemento esencial. Sudamérica no es parte de los grandes centros de poder. Tenemos una posición realmente periférica. Y esto viene desde toda la historia. Cuando ustedes estudian geopolítica, ¿qué lo hace? Y hablan de Mackinder, este gran geógrafo británico, inglés, ha marcado la historia del mundo desde una visión geográfica. Observen este mapa. Vamos a ver otros mapas de otros geopolíticos y vamos a observar que hoy, en el momento que vivimos, que vive la humanidad, ese mapa sigue teniendo vigencia. Bueno, hay una zona, hay una gran isla mundial. Ahí están las fuentes mayores del poder. En esa isla mundial, gracias al gran salto de la revolución industrial y la aparición de los ferrocarriles, se puede llegar hacia las periferias, mientras que se mantiene como una gran fortaleza frente al poder marítimo. Ustedes vean el marginal interior creciente, el marginal insular, las tierras del exterior, marginal insular, y van a ver entonces dónde vio que estaba el sitio de los grandes encuentros geoestratégicos del señor Mackinder. En la época de Haushofer ya también nos dio el señor Haushofer el papel que hemos desempeñado a lo largo de la historia. Él dividió el mundo en franjas verticales, pensando en una estabilidad, en evitar los choques entre las grandes potencias, y le dio pues a Norteamérica el control del continente en el que nosotros estamos. Nicolás Spigman vio en la época ya de la Guerra Fría el mapa al revés. Y claro, en la zona corazón, la zona pivot, había sido ya ocupada por la Unión Soviética. Se había hecho realidad esa advertencia que hizo ya Mackinder, y él plantea que lo que se tiene que hacer en una estrategia adecuada es evitar una alianza de Alemania con Rusia, por supuesto, China y Japón, la necesidad de controlar la periferia, lo que él llama la zona orilla, la tierra orilla, el Rimna. Vean dónde está el mapa Sudamérica. Siempre está Sudamérica descentrada del sitio donde están sucediendo los grandes temas de la geopolítica y de la geoestrategia. Saul Cohen, del mismo modo, gran geopolítico, traslada la idea de Mackinder, de Spigman, con una visión mucho más amplia, propia de la Guerra Fría, con la idea nuevamente de una estabilidad geoestratégica global, con dos zonas geoestratégicas en el mundo, varias zonas, varias regiones geopolíticas y una cantidad de áreas que coinciden con el Rimland, que son el Schatterbelt, donde las grandes fuerzas, los grandes poderes de las grandes potencias rozan, chocan. Y vean lo que pasa pues con Irán, vean lo que pasa en Siria, vean lo que pasa en Irak, vean cómo estos sectores, esas áreas de rozamiento, y vean ahora el mar de China, tienen la geopolítica en primera plana, y nosotros seguimos en una posición descentrada, que no digo que sea por su naturaleza mala, pero que hay que entenderla. Por ejemplo, cuando Argentina se toma las Islas Malvinas y piensa que el TIAR iba a tener el mismo peso que la OTAN, eso no tenía sentido. Los intereses, que son los que mueven a los estados de Norteamérica, estaban con la OTAN y estaban en plena Guerra Fría, enfrentando a una enorme amenaza que de ninguna manera podían desviar su
apoyo hacia esta periferia descentrada que estamos observando. Igual pasa con Seversky, ¿no? Cuando ya analiza la zona de fricción, cuando se desarrollan los grandes aviones bombarderos, y nuevamente estamos viendo que es el estrecho de Bering la zona de rozamiento entre las grandes potencias. Uno ahí se pregunta y dice, ¿qué les pasó a los rusos cuando le venden Alaska a los norteamericanos? ¿Se imaginan la ventaja geoestratégica que habrían tenido en la Guerra Fría si estaban con el pie en ese sitio? Muy bien. Pero no quiere decir, pues, que esta situación de descentramiento geográfico nos coloque en una situación que no despierte interés a los grandes sectores y grandes potencias y los grandes poderes del mundo. Sudamérica es un continente, un subcontinente absolutamente rico. Ahí de las riquezas de Sudamérica. Esto, por supuesto, concita intereses de distintos sectores. Ustedes han visto y todavía tienen que estar así las banderas porque todavía hay Venezuela, hay Nicaragua y no sabemos qué va a pasar en otras partes de la propia Sudamérica. Entonces, una China que requiere de una manera realmente perentoria de materias primas para sostener su desarrollo, que además fue la que empujó el desarrollo de la primera década de este siglo, después de la crisis del 2008 en América Latina, va a estar presente en la geopolítica sudamericana. Rusia va a estar presente, está presente, no va a estar. Tenemos Irán, que tiene también una relación con estos países de los que estamos hablando. Y por supuesto, la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Japón, del otro espectro de la geopolítica global, que tienen también intereses sobre este continente. Vuelvo a decirles, por las enormes riquezas que tenemos. Ahí les pongo la bendición de los recursos naturales. Ustedes saben que se habla de la maldición de los recursos naturales. ¿De quién depende? De quienes tenemos estos recursos, si sabemos o no utilizarlos para nuestro desarrollo, para el bienestar de nuestros pueblos, o los baratamos como normalmente ha sucedido ya antes con el petróleo y los minerales que hemos dispuesto. Geopolíticamente, Sudamérica tiene cuatro regiones perfectamente diferenciadas. Ustedes pueden ver el área andina. Los Andes marcan la geopolítica de nuestra región. Esa división, por ejemplo, en territorios litorales, andinos y amazónicos, marca una tendencia, como hablábamos hace un rato, una tendencia que es el regionalismo. En el gobierno del señor general Rodríguez Lara se quiso romper ese determinismo geográfico, se intentó una nueva concepción geopolítica del territorio, como hizo Pinochet en su país, que no lastimosamente fructificó. Entonces, esta región andina está caracterizada por la presencia, sin duda, de este accidente geográfico fundamental y tiene características similares, por supuesto. Y ahora, la enorme ventaja de ser una región del Pacífico. Una enorme ventaja de ser una región del Pacífico por las causas que ustedes habrán estudiado suficientemente. Por el norte, la región del Caribe y el Atlántico tiene igual una gran importancia para los Estados Unidos. No se olviden que le hacen la guerra a España para tomarse el control del Caribe. El Caribe es del Mare Nostrum de los norteamericanos y para tomarse Filipinas. Desde entonces, visión de Mahan, ese gran geopolítico norteamericano, si quería ser potencia los Estados Unidos, necesitaba una proyección hacia el Pacífico y hacia el Atlántico. Tenemos, por supuesto, la Amazonía,
La Amazonía es una de las regiones más ricas en recursos naturales, en agua dulce, que hoy ya sabemos existen guerras en el mundo por el control del agua dulce. Tenemos entonces allí un tercio de la extensión territorial es amazónica. La cuenca del Amazonas nos une, no nos separa. La cuenca del Amazonas tiene esta virtud de que integra a 8 países con intereses comunes, ¿no es cierto?, que están expresados en el Tratado de Cooperación Amazónica. Y por último, el sector del Río de la Plata, la cuenca del Río de la Plata, que como ven ustedes, y así están en todos los estudios calificadas estas áreas, es la parte más extrema, pero tiene un factor fundamental de importancia, que no es relativo a su propia posición cuanto a la presencia del continente antártico. Y por supuesto, un elemento de crisis permanente por los intereses británicos en el sector del Atlántico Sur. Entonces, está configurado nuestro subcontinente de esta manera en varios conjuntos geopolíticos con sus propias características, elementos que nos unen y también pueden separarnos. Sobre el tema de la región del Pacífico y Caribe, aquí ustedes ven una flecha que marca un punto, una tendencia, una ley geopolítica que es la salida bioceánica. Eso ya es una realidad, ¿no es cierto? Al Brasil le interesa salir, a nosotros nos interesa también una salida hacia el Atlántico porque no ha perdido política de manera radical, y estamos frente a donde están pasando las cosas, estamos frente a donde existe la mayor dinámica económica, política, geopolítica en el actual momento. Una China que se convierte en una potencia competidora con los Estados Unidos, y por supuesto donde están otra vez el Schatterbell, el área de rozamiento, en áreas como el Mar de China, donde hay una disputa, ustedes habrán estudiado ya, muy fuerte por el control de estas tierras que, como dice la Convención del Mar, pues no es cierto, cuando ya habían tratados anteriores, estos tienen prioridad o preferencia. China argumenta eso, que este país tenía tratados anteriores que delimitaban el mar territorial claramente y que esos son territorios de ellos. Bueno, ahí está una zona de rozamiento en un área de enorme interés geopolítico, porque por el estrecho de Malaca pasa el 50% del comercio mundial. Nuestro continente tiene un arco de inestabilidad, un arco de estabilidad. Y van a ver que está de nuestro lado el área más conflictiva. Aquí pueden ver los conflictos que existen entre Venezuela con Guyana, problemas entre Colombia y Venezuela, problemas en nuestra frontera norte con Colombia, las fronteras que no terminan de disiparse entre Chile, Perú y Bolivia, mientras que del arco de estabilidad lo que encontramos es la triple frontera, esa triple frontera que ha cobrado una enorme importancia en tiempos de amenazas distintas a las amenazas tradicionales. También, entonces, existen en el continente conflictos interestatales, conflictos domésticos y conflictos intermésticos, ¿no? Un típico caso que ya ha superado era el de Argentina y Uruguay por la colocación de las papeleras que estaban en territorio uruguayo. En fin, estos son los conflictos que marcan la vida de este continente. Ahora, ¿cuáles son las amenazas más importantes? Los cárteles de la droga. Si ustedes ven el cuadro donde está el mapa, el globo terráqueo, y leen países con presencia del cártel de Sinaloa, van a ver que el cártel de Sinaloa está en toda Sudamérica. Tenemos el problema de la migración masiva. Cuando un país tan rico, tan potente, con un potencial excepcional como es Venezuela, expulsa a un pueblo empobrecido y desesperado que va a buscar
cómo sobrevivir y logra parcialmente sobrevivir en condiciones precarias en otros hermanos países. La ideologización que ha sido siempre un problema de América Latina. Miren, el área andina, la comunidad andina, no se ha consolidado suficientemente porque siempre ha habido los que están del un lado, los del otro lado. Digamos más bien, Colombia y Perú estaban con el enfoque neoliberal claramente definido, en épocas en que Ecuador y Bolivia estaban con el disparate del socialismo del siglo XXI. ¿Cómo pueden integrarse países que tienen dos visiones tan diferentes, tan distintas del mundo? Bueno, crimen organizado, bandas delictivas, grupos de insurgentes que todavía están operando en Colombia, tráfico de armas, contrabando, minería legal. Estas son las enfermedades que afectan al área sudamericana. Bueno, ahora veamos cómo a este continente que les he relatado tan rápidamente le afecta la pandemia que estamos viviendo. En primer lugar, hay que decir que América Latina es el subcontinente más violento y el que peor distribuye los ingresos. Eso es un elemento objetivo. Aquí no hay política, no hay ideología, es un hecho real. 1% de la población concentra el 37% de la riqueza. 29 millonarios de la región acumulan 440.000 millones. Mientras que el 20% más pobres solo accede al 6%. Todo esto que están viendo ustedes en el mapa, en el cuadro, que era el 2019. El 2019 ya América Latina estaba en una situación compleja. ¿Por qué? Porque por la especialidad nuestra, por la especialidad de proveedores de materias primas, de exportadores de materias primas, porque el sector primario es el que sostiene en gran parte de nuestras economías, bajan los precios de los commodities y la economía de nuestros países se pone en riesgo. Hay que pensar en que cuando llegó la COVID a América Latina, a América del Sur en particular, ya América Latina estaba en problemas. Por eso es que hoy por hoy, el subcontinente que peor ha resistido la pandemia, el que más graves consecuencias ha sufrido por la pandemia es, sin lugar a duda, América Latina y, por supuesto, América del Sur. Ahora nos damos cuenta, un tema de gran importancia que pasaba algo desapercibido, porque sencillamente no habíamos necesitado, como ahora, de los medios de la revolución tecnológica para sobrevivir. Pero vean ustedes en este caso con el cuadro que ahí está reflejado. Mientras Chile, que es una maravilla en este sentido, tiene la diferencia entre el último quintil y el primero, vean hacia la derecha, tan pequeña, hay países como Bolivia, vean el primer quintil, vean en Ecuador un poco menos, pero vean en Perú, o sea, el no acceso a los medios que nos brinda la revolución de la ciencia y la tecnología se ha desnudado ahora cuando se ha necesitado el teletrabajo, cuando se ha tenido que adquirir recursos en todos los sectores. Miren la educación en el Ecuador a distancia, casi imposible para zonas donde no llega el internet o donde la gente pobre no tiene acceso a estos medios. Es bien importante cómo nos sorprendió el coronavirus en este aspecto, que es un aspecto fundamental en el siglo XXI. No podemos estar tan atrasados en el mundo. Y ustedes observen los cuadros, van a ver lo que pasa en el COVID, porque todavía estamos sufriendo la pandemia, ¿no? De incremento de desocupación
el Producto Interno Bruto de América regresa al 2010. O sea, hemos tenido una nueva década perdida. Hoy vamos a quedar como estábamos en el 2010. La inversión ha caído en un 20.4%. Se va a reducir un 9,5% más. Las exportaciones, por supuesto. Este es un dato peligrosísimo. En América Latina van a cerrar 2.650.000 microempresas, 998.700 empresas pequeñas, 5.000 medianas, 406 grandes. O sea, ¿dónde se va a sentir más fuertemente la crisis? Es en la microempresa, que es una gran generadora de empleo. El desempleo pasa a 44 millones, 18 millones más que el 19. En definitiva, lo que estamos viviendo en el Ecuador. En el Ecuador ahora tenemos 8 millones de pobres, la mitad de pobres y pobres extremos, la mitad de la población. Los países como los nuestros sudamericanos no generan ahorro nacional. Y ustedes saben la ecuación elemental de economía, ahorro es igual a inversión. Entonces la inversión nacional es pequeña y siempre requerimos de una inversión de países que tienen excedentes en sus economías. Pero vean ustedes el cuadro, cómo ha caído la inversión extranjera. Este va a ser un elemento también que va a afectar hondamente a América del Sur, a América Latina en general, pero que es un anuncio para que observemos estos problemas y se busquen soluciones no solamente en cada país, sino también concertadas en la región. Miren el impacto de la pandemia sobre el mercado laboral, ahí están los países sudamericanos, y van a ver ustedes, por ejemplo, Colombia, pierde 21.8% en el empleo. Se incrementa la pobreza y veamos lo que está pasando. Vean el caso del Perú. 39.5% de los empleos se pierden. Y claro, como ustedes observarán, el empleo femenino es el peor afectado y muchas veces los hogares de estos países están regidos y sostenidos por las madres en hogares monoparentales. No solamente que ahora toda América del Sur es más pobre. El problema adicional es que los ricos no han sido tan afectados como los pobres. Entonces, se ha incrementado la desigualdad. No se olviden que los conflictos nacen fundamentalmente no porque hayan razones de maldad o de perversidad, sino por factores de comparación. Entonces, hoy, con el COVID, el índice de Gini ha cambiado radicalmente y se ha disminuido conforme a los tiempos de antes de la COVID, esta relación de pobres y ricos o esta distribución de la riqueza que mide el índice de Gini. Según ustedes ven, los países más afectados, el que van a ser Argentina, Ecuador y Perú. Pero, por supuesto, esto va a afectar a todos los países. La pobreza aumenta 7 puntos, la pobreza extrema 4.4 puntos. Esto quiere decir 231 millones más de personas pobres, 96 millones de personas en pobreza extrema, ¿no es cierto? O sea, volvemos a cómo estuvimos en los años 90. En este caso es realmente un salto de 20 años atrás en justicia social, en equilibrio en los ingresos entre los distintos sectores de la sociedad. Y lo que es más, en este cuadro ustedes van a observar dónde están nuestros países en el cuadrante de la ciencia y tecnología como impulsor de la producción.
El Ecuador, qué pena, estamos en el peor de los rincones, ¿no es cierto? México, como quiera, algo adelante, Brasil, Chile también. Pero esto quiere decir que nuestros países, los países sudamericanos, no hemos hecho lo suficiente para entrar en la sociedad del conocimiento, para comenzar a producir bienes y servicios con alto valor agregado tecnológico. Hemos dicho muchas veces que en la gran industria se necesitaban enormes inversiones, se necesitaban grandes capitales, pero que en la sociedad del conocimiento, con un equipo, con una computadora, un chico inteligente y despierto puede vender una aplicación y hacerse rico. Pero algo está pasando en América del Sur y en América Latina, que como nos ven, estamos arrinconados frente al futuro. Ya no al futuro, porque la sociedad del conocimiento, la cibergeografía, los ciberespacios son el presente. O sea, estamos rezagados ya del presente mismo y con una mala orientación al futuro. ¿Cuáles son las amenazas que vemos que pueden suceder y ya están sucediendo? Aquí no estamos haciendo un pronóstico, estamos diciendo lo que pasa. Amenazas sociopolíticas. Sin duda. Voy a decirles rápidamente. Yo fui profesor de defensa interna, de seguridad interna, 15 años en el IAE, en las academias, y llegué a una conclusión que fue realmente una conclusión no mía, sino de los análisis que hacíamos, de que no había la insurgencia porque habían comunistas, que había la insurgencia porque había pobreza, había hambre, había rezago, que se aprovechaban los comunistas. Entonces, cuando hay condiciones objetivas, reales, de insatisfacción, de desesperación, de angustia, porque vivir en extrema pobreza, vivir en pobreza, ¿cómo viven esos 8 millones de ecuatorianos que están en esa condición? Entonces asoman los grupos políticos extremistas, aprovechan los grupos criminales y vamos a tener que seguir enfrentando lo que hoy ya pasa en Sudamérica. Y por otro lado, también un área en la que vamos, aparte de las que ya hablamos, ¿no? Estoy hablando de 2 áreas de ahora y que hay que darles mayor atención, las amenazas cibernéticas, ¿no? Imagínense que, según los datos que ustedes ven allí, pasamos en el primer semestre del 2020 de 5.000 delitos a más de 200.000 delitos por semana. Entonces, otra área en la que debemos los responsables de la seguridad ponerle mucha atención. Yo creo que a estas dos amenazas importantes hay que ponerles la mayor atención. Tengo 1 minuto. Me he medido adecuadamente para llegar al fin en los 45 minutos. Bueno, conclusiones. Desde lo profundo del desenvolvimiento histórico, como hemos visto, nacen y están presentes tendencias que actúan como un freno al desarrollo humano sostenible. Es necesario crear rupturas para evitar su permanencia. La subregión en general y sus países en particular tienen muy poco peso en el marco de las relaciones internacionales y en el tablero geopolítico global. La democracia se ha fortalecido a pesar de los avances sociales y políticos, pero no hay que dar por cierto que es un hecho consumado. La democracia está siendo atacada utilizando las propias herramientas de la democracia. Cuando partidos de extrema izquierda o de extrema derecha, antidemocráticos por naturaleza, utilizando los mecanismos de la democracia liberal, los sistemas electorales, en fin, los procesos de lucha por el poder que son legítimos, llegan, se apoderan del Estado y pasa lo de Nicaragua. Presos los que quieran ser candidatos, se apoderan, rompen la democracia. La democracia no nos está dada como una garantía. Debemos luchar porque logremos sostener esa democracia frente al ataque de grupos de cualquiera de los 2 extremos, porque tampoco vamos a pensar son perniciosos a la democracia. Por último, la geografía nos plantea importantes retos a los suramericanos, pero también, asimismo, importantes
oportunidades. Este trabajo lo he hecho, como les dije, para dar unas pinceladas, para tratar de dibujar ante ustedes y presentarles mucha información en corto tiempo que abra la posibilidad de aportes de ustedes mismos, de preguntas, en fin, y para eso estoy a órdenes de los participantes. Muchas gracias, mi general, por su excelente presentación. A continuación, la fase de preguntas y respuestas a cargo del señor capitán de corbeta, Guido Bajaña. Buenas tardes, señores oficiales. Soy el capitán de corbeta Guido Bajaña, oficial alumno del curso de Estado Mayor de la Academia de Guerra Naval. Agradecemos la ponencia de mi general Paco Moncayo con el tema Apreciación Geopolítica de Sudamérica. A continuación se dará inicio al periodo de preguntas y respuestas. La primera pregunta ha sido formulada por el señor capitán de corbeta guardacostas Gabriel Álvarez, oficial alumno del curso de Estado Mayor de la Academia de Guerra. Una vez que se ha visto la evolución de la geopolítica en Latinoamérica, el desarrollo político y las amenazas y riesgos, ¿qué marcará la seguridad, la estabilidad y la dinámica económica de Latinoamérica en los próximos años? América Latina, América del Sur van a quedar heridas como resultado de esta pandemia. Vemos cómo el Producto Interno Bruto regional cae a niveles del 2010. Vemos como las tasas de empleo caen a los años 90. Entonces, la situación que vamos a enfrentar los países latinoamericanos y sudamericanos es una situación compleja desde el punto de vista político. Porque la historia nos muestra que cuando las personas logran un cierto nivel en la pirámide social y caen de esa ubicación, esas personas son un caldo de cultivo para la violencia y son el mejor auditorio para cualquier tesis violenta o antisistémica. América Latina, a mi juicio, debe hacer varias cosas. Uno, en primer lugar, necesariamente integrarse más en sus subregiones. Deberíamos nosotros esperar, por ejemplo, una comunidad andina de naciones que se fortalezca. Tiene ya interesantes elementos de integración. Pero vemos qué va a pasar ahora con el nuevo presidente, si el señor Castillo va a ganar las elecciones, va a haber un nuevo alineamiento, vamos a tener Colombia y Ecuador por un lado, Perú, Bolivia por otro. Entonces, temas de seguridad tienen que ser enfrentados también de una manera cooperativa. Yo siempre he lamentado el haber perdido UNASUR y haber perdido sobre todo en el aspecto de defensa y seguridad. Un espacio que es obligatorio para poder protegernos de las amenazas que sobrepasan fronteras. Entonces, claro, lo politizan, vienen otros sectores que piensan distinto, en lugar de corregir lo que está mal, borran. Pero estamos enfrentando retos grandes para la paz social, para la estabilidad. Estamos muy rezagados en la incorporación a la sociedad del conocimiento. Esos son los grandes retos que deberemos enfrentar los países en el próximo futuro. Muchas gracias por su respuesta, mi general. La siguiente pregunta ha sido propuesta por el señor capitán de fragata Adolfo Ureta, oficial asesor de la Armada Argentina en la Academia de Guerra Naval. Quiero conocer cuál es su visión sobre el futuro en la Antártida. ¿Cómo debería reaccionar Sudamérica ante los conflictos de intereses que pudieran surgir por la revisión del Tratado Antártico?
Bueno, todos hemos estudiado el tema de la Antártida, el tema del Tratado Antártico. Yo personalmente creo que sería un enorme avance para la humanidad sostener el tratado como está. Lo ideal sería internacionalizar este continente helado. Y como sabemos también, de aquí nace otra razón de diferencias entre los países sudamericanos, ¿no? Pensando en Argentina y Chile, por ejemplo, que en sus proyecciones cruzan espacios en la Antártida. Yo creo que América del Sur debería lograr acuerdos para, por lo menos, mantener una política común frente a intereses de los demás países y lo aconsejable, a mi juicio, sostener a la Antártica en las condiciones del statu quo. No es conveniente, porque ¿qué sucede? Si entramos a fraccionar la Antártida, siempre lo va a suceder en beneficio de los grandes poderes. No tenemos ni siquiera la capacidad de negociación suficiente para poder oponer una tesis nuestra sudamericana frente al tema. Yo creo que el statu quo es conveniente para la humanidad. Muchas gracias por su interesante respuesta, mi general. La siguiente pregunta ha sido formulada por el señor capitán de corbeta Superficie César Ramos, oficial alumno del curso de Estado Mayor de la Academia de Guerra. La geopolítica postpandémica demanda estimar prospectivamente la probabilidad de ocurrencia de escenarios futuros, como lo define Joseph Nye, donde el creciente poder chino, la polarización en Occidente y la globalización económica puedan afectar nuestros recursos, especialmente en nuestros espacios marítimos jurisdiccionales. ¿Cuál sería la solución para evitar este incremento de pesca en nuestras áreas sensibles como la zona económica exclusiva insular? Bueno, yo creo que dimos un enorme salto con la aprobación de la Convención del Mar. Como sucede en el derecho internacional, los países débiles tienen que aferrarse al derecho. Yo escuchaba tantas tesis y apoyé como asambleísta fuertemente el que adhiramos el Ecuador a la Convención del Mar. Pero en la geopolítica post-pandemia, tenemos que buscar los países dentro del sistema de planificación prospectiva, una reacomodación de todo lo que estaba previsto. Ustedes saben muy bien que la planificación prospectiva parte del diagnóstico, del estudio del mapa de actores, del estudio de la situación del FODA de la región, parte del análisis de las tendencias, que son estas expresiones con fuerza propia que se proyectan hacia el futuro. Ahora, después de la pandemia, cuando termine, el diagnóstico que tuvimos al 2019 ya no existe. En primer lugar, digamos entonces que hay que planificar prospectivamente, porque como ustedes pueden observar, al menos lo que pasa en nuestro país, cada alcalde que llega tiene un nuevo plan estratégico, cada presidente que llega un nuevo plan estratégico. Hablar en nuestro país de objetivos fundamentales, de objetivos de Estado, de objetivos de gobierno, es casi perder el tiempo. Además de que somos refundadores. Llegó pues un presidente que era vicepresidente, iba a quedar año y medio y en el discurso de posición dijo, vengo a refundar la República. Ese tema más bien debería conducirnos a que valoremos la planificación estratégica. Yo no veo que haya planificación estratégica porque hayan planes, porque planificar estratégicamente es crear una cultura de planificación, tener sistemas de medición para ver cómo se van alcanzando las metas estratégicas. En fin, este tema ustedes lo conocen tan bien como yo, porque soy profesor de esta materia, y mi punto, el diagnóstico post-pandemia nos tiene que hacer pensar
cuáles serán los escenarios deseados, los escenarios posibles, cuáles serán las opciones estratégicas que nos quedan para alcanzar objetivos fundamentales que, si bien no están siquiera escritos, porque tampoco en eso hemos avanzado, se los percibe, se los siente como elementos que son capaces de motivar la voluntad nacional. Muchas gracias, mi general. La siguiente pregunta ha sido formulada por el señor Teniente Navío Aviador Naval Telmo González, oficial, alumno del curso Comando de la Academia de Guerra Naval. ¿Considera usted que la guerra comercial entre Estados Unidos y China puede ser beneficioso para Latinoamérica a fin de captar parte de las inversiones norteamericanas que antes se encontraban en China y que Estados Unidos está buscando reducir actualmente la dependencia con este país? Lo que podemos ver es que la globalización, la unipolaridad, no duraron 10 años. Todos los avances que se lograron en este ambiente de optimismo, los esposos Toffler decían júbilo insensato de pensar que el capitalismo de orden liberal iba a ser ya, como decía Francis Fukuyama, el fin de la historia, ya no había antítesis, iba a ser la tesis. Hoy estamos en una nueva Guerra Fría. Tenemos una potencia emergente, tenemos una potencia sin duda con signos de decadencia que son los Estados Unidos. Vemos la nueva confrontación comienza afectando precisamente a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio. Sanciones del un lado, sanciones del otro lado. Me parece interesante el punto de vista del señor oficial que hace la pregunta, porque esto deberíamos ver desde nuestra posición como la posibilidad de que sea una ventaja, de que se pueda de esta Guerra Fría, no sacar de esta nueva Guerra Fría, no volver a ser el espacio de confrontación que fuimos en la primera, en la que todos salimos perdiendo. Podría ser que una nueva estructura en el mundo ya no unipolar, con países emergentes potentes, cree algunas oportunidades para aprovechar nuestras ventajas, nuestras fortalezas, en beneficio de Sudamérica que tanto necesita. Mi general, para continuar con este hilo conductor, la siguiente pregunta ha sido formulada por el teniente navío Israel Romero. ¿Considera usted que la pandemia actual ha tenido efectos geopolíticos en el liderazgo de Estados Unidos y China sobre los ámbitos a nivel global? Y de acuerdo a su criterio, ¿la competencia acérrima entre ambas naciones podría materializarse en un conflicto a mediano plazo? Bueno, yo les voy a ser muy franco. Yo soy partidario de un mundo multipolar, porque los países débiles, por último, podemos pendular. Cuando había la Unión Soviética y los Estados Unidos, hubo países que le sacaron muy buen provecho a esa bipolaridad. Se alineaban con el uno para cuando les convenía, con el otro cuando les convenía, y los unos y los otros les prestaban atención y les apoyaban. Por último, había un juego de intereses que favorecía con esta tendencia pendular, con una sana e inteligente estrategia pendular para aprovechar de la gran división que era el mundo bipolar. Yo no creo que un mundo unipolar sea bueno para los débiles. A los débiles nos conviene un mundo multipolar, porque nos da opciones, nos permite opciones. Me parece que un conflicto, bueno, en la época de la Guerra Fría fue la MAD, Mutual Assured Destruction, la destrucción mutuamente asegurada, la que evitó las guerras de alta intensidad. Y las guerras se pelearon en Israel, en Irak, en América Latina, en la mediana y baja intensidad. Yo no veo que pueda haber una guerra de gran intensidad,
porque salen perdiendo ambas partes. Se pensó hasta hace poco que la globalización del comercio iba a actuar ahora lo que el mismo papel que en la guerra anterior tuvo la económica. No conviene ni a las unas potencias ni a las otras romper la posibilidad de cooperación en el comercio internacional. Yo no veo una opción de un conflicto armado y vamos a ver una de lado y lado buscando formas alianzas, no tengo China como Rusia desarrollando sus no veo un conflicto, pero creo que para los países dependientes siempre crean más oportunidades, más ventajas que un mundo unipolar en el que solamente hay que regresar los ojos a ver a una parte. Muchas gracias, mi general. La siguiente pregunta ha sido formulada por el señor Rubite, oficial alumno del curso de Estado Mayor. Existen otras amenazas como el cambio climático que pueden afectar a la geopolítica de Sudamérica. ¿Qué acciones debemos emprender para desde ahora mitigar estos impactos? Bueno, la verdad es que el cambio climático es una amenaza evidente por mucho que personas quieran negar su existencia. Y aquí resulta que nosotros somos los que menos tenemos que hacer, porque los que menos aportamos a las emisiones de dióxido de carbono son los países de menor desarrollo. El cambio climático puede causar, en cambio, enormes destrozos a estos países. O sea, vamos a pagar nosotros las culpas ajenas. Son las sociedades de alto consumo las que han aportado más a la destrucción de la capa de ozono en unos tiempos, a la emisión de gases de efecto invernadero. Nosotros tenemos que, en cambio, prevenir. Y prevenir, sobre todo, en un área que yo la conozco por las funciones que he desempeñado. Porque es la urbanización desordenada, caótica, con periferias sin servicios, con asentamientos en sitios de alto peligro. En una América Latina que es el país más urbanizado, perdón, el continente más urbanizado, donde ya 80% de personas vivimos en ciudad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que planificar estratégicamente y nosotros somos responsables en gran parte de esto y hay que volver a recuperar un sistema de defensa civil en el que las Fuerzas Armadas, como es en Europa, en China, sean el eje y el motor de la gestión de riesgos. Entonces tenemos que trabajar preventivamente para que estemos preparados y para que no creemos causas para que sucedan acontecimientos dolorosos. Decía algún geopolítico que lo que vemos como casual en la naturaleza, Vidal de la Blanche decía, no es sino la geografía que cobra a los hombres por las arbitrariedades que se han cometido con esa geografía. Entonces, ese es un campo muy importante. Las Fuerzas Armadas tienen que tomar en cuenta. Yo creo que debemos volver a tener una Secretaría de Seguridad Nacional, que la Defensa Civil llamábamos entonces, que se llame ahora la gestión de riesgos, tiene que estar allí, como allí tiene que estar la inteligencia estratégica. Desbarataron un sistema que funcionó tan bien y ahora vivimos sin un sistema y estamos pagando por eso. Mi general, nos quedamos con muchas preguntas pendientes. Realmente su exposición ha sido muy clara y lúcida, muy interesante. Y por limitaciones del tiempo vamos a proceder a hacer la última pregunta, la cual fue formulada por el capitán de corbeta submarinista Oscar Barrionuevo. Bajo la situación geopolítica actual de nuestra región,
¿es posible llegar a consolidar una cooperación en temas de seguridad para hacer frente a las amenazas que afectan a Sudamérica, en particular en la cuenca del Pacífico? Me parece, la segunda parte no la escuché bien, sobre la cuenca del Pacífico. Afirmativo en general, en particular en la cuenca del Pacífico, hacer frente a amenazas que afectan a Sudamérica. Muy bien. Yo les había hablado de UNASUR. Ustedes ya deben haber estudiado en las nuevas teorías sobre la seguridad lo que son los complejos de seguridad. Los complejos de seguridad son áreas geográficas que integran a varios estados en los cuales las amenazas solamente pueden ser enfrentadas si es que se lo hace de manera cooperativa. Por eso hablaba yo de la importancia que tuvo el que en la primera área que UNASUR enfocó una vez conformada fue en el área de la seguridad y defensa. Bueno, entonces Sudamérica se quedó sin UNASUR, ya decimos por qué causas. Crearon PROSUR, que no se sabe si existe o no existe, pero UNASUR no nació pues por la idea locada de una persona. Usted sabe muy bien el Plan Brasil 3 Tiempos, sabe muy bien cómo estaba concebido la seguridad de esta región, de esta Sudamérica, con una visión estratégica sobre fundamentos técnicos y visiones científicas muy atinadas. Nos quedamos sin la UNASUR, hoy hay una PROSUR que no sabemos qué será. Yo creo que hay que recuperar una UNASUR con cualquier nombre, que no sea politizada, que no quiera ser plataforma para traer a América tesis o doctrinas absolutamente fuera de lugar, extemporáneas, anacrónicas. Una UNASUR que tenga la capacidad de planificar inclusive la seguridad regional de una manera cooperativa. Esa es una necesidad. Ahora, tenemos otras amenazas en nuestro mar territorial y en nuestra zona económica exclusiva, y las tendremos en la proyección de nuestras plataformas en las varias cordilleras hacia donde podemos integrar al territorio áreas de grandes recursos. También eso tenemos que defenderlo juntos. Ya tuvimos una buena idea cuando creamos esta Comisión del Pacífico Sur, cuando fuimos los impulsores de las 200 millas. Entonces, hay que recuperar esta visión de defensa conjunta, de seguridad cooperativa en los grandes temas que afectan a América del Sur, como un complejo de seguridad que, de acuerdo, pues como ustedes conocen, enfrenta amenazas comunes con respuestas comunes. Agradecemos las respuestas presentadas a este auditorio por parte de mi general Paco Moncayo, las mismas que contribuyen al fortalecimiento de los conceptos doctrinarios y con el perfeccionamiento de los señores oficiales alumnos de la Academia de Guerra Naval. De la misma forma, agradecemos a todos los participantes por sus interesantes inquietudes. En este momento se finaliza el periodo de preguntas. A continuación, el señor capitán de corbeta, infante de marina, Jonathan Cadena, procederá con las palabras de agradecimiento y entrega de reconocimiento al señor expositor. Buenas tardes con todos los presentes. A nombre del señor director, señores oficiales de planta y señores oficiales de alumnos de la Academia de Guerra Naval, se agradece al señor general de Ejército Paco Moncayo Gallegos por su clara y precisa disertación con el tema Apreciación geopolítica de Sudamérica, donde se hizo un recorrido con una visión geohistórica desde la época del Imperio Inca hasta los diferentes procesos de independencia de las colonias americanas, así también de las teorías de diferentes pensadores geoestratégicos. De igual manera, se han analizado las diferentes amenazas a la seguridad en Latinoamérica, como son los carteles de la droga, migración masiva, crimen organizado, grupos irregulares, actividades ilícitas, cibernéticas y sus consecuencias sociales, políticas y económicas, así como el impacto en la región por la pandemia debido al COVID-19. Finalmente, nos ha planteado los importantes retos y oportunidades basados en la geografía de la región para un desarrollo sostenible de nuestros países. Mi almirante, a nombre de la Academia de Guerra Naval,
hago extensivo a usted la felicitación y reconocimiento por su participación el día de hoy, que sin duda alguna permitirá enriquecer los conocimientos de todos los asistentes al presente evento. Para materializar nuestro agradecimiento, me permito dar lectura al presente. Academia de Guerra Naval otorga el presente reconocimiento al señor General de Ejército Paco Moncayo Gallegos por su brillante participación como expositor en la Academia de Guerra Naval con el tema Apreciación Geopolítica de Sudamérica, realizado en este Instituto de Perfeccionamiento, Guayaquil, 10 de junio del 2021. Firma, Capitán de Navío de Estado Mayor Conjunto, Carlos López Olivares, director de la Academia de Guerra Naval. Muchas gracias por este reconocimiento. Para mí ha sido un privilegio, un placer estar con ustedes. Es bueno que los que estamos de salida podamos hablar con los jóvenes para compartir las inquietudes que son de nuestra profesión. Estos son los temas de nuestra profesión y hay que prestarles muchísima atención, sobre todo para quienes en las academias de guerra o en la ADEMIG están ya próximos a ocupar los cargos de mando y responsabilidad más altos. Muchas gracias por este reconocimiento y un gusto nuevamente estar con ustedes. De esta manera, damos por terminada la conferencia magistral. La Academia de Guerra Naval agradece a todos los presentes por su asistencia. Que tengan todos un excelente día. Buenas tardes.